náuseas y vómitos. Esta paciente llega donde ustedes, ya le viene con sus análisis en la mano y tiene transaminasas que le han trepado hasta 2000, la TGO, la TGP en 2500, bilirrubinas totales están en 1.8 a predominio directo. La paciente es una paciente que niega que usa drogas, tanto ni medicamentos por vía oral, ni drogas endovenosas. Sí declara que 6 semanas antes ha tenido sexo con alguien no muy conocido para ella y sin protección. Se le ha tomado una ecografía porque alguien pensó que podía haber algo, la ecografía es normal. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién me levanta la mano y dice el diagnóstico es tal? Antes que yo nombre a un voluntario, ¿quién me dice cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico no es difícil. Ok, ¿cuál es el diagnóstico? Ok, vamos, una hepatitis. Ya que han dicho ustedes una hepatitis, ya tenemos bastante. O sea, parece ser por las transaminasas que esta paciente tiene un problema de hígado. ¿Agudo o crónico? Agudo. Agudo tiene transaminasas 2000, probablemente esto sea una paciente que tiene una hepatitis aguda y probablemente B, porque ha tenido la paciente sexo 6 semanas antes, no protegido, con alguien no muy conocido, pero podría ser una C también, o podría ser una A también. Puede ser una A porque una A también se transmite a través de las secreciones, a través de contacto íntimo, se transmite por vía oral fecal y ustedes saben que el sexo ahora es oral y por todas partes, etcétera, etcétera, entonces puede haber una contaminación también por A. El tiempo de incubación es más o menos porque es periodo en 6 semanas, puede ser entre corto y largo. Por lo tanto, si decimos hepatitis viral agudo, estamos casi en lo cierto. Pero no se olviden que hay también hepatitis medicamentosa, hay hepatitis por otras causas, autoinmune, hay hepatitis tóxica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hablamos de hepatitis viral, por lo general ustedes están bastante bien al decir hepatitis viral. Vamos a ver entonces qué cosa es una hepatitis por definición. Vamos a tratar de hacer las cosas simples. Es un proceso inflamatorio y necrótico que se produce en el hígado. Necrosis igual a muerte celular igual a transaminasas elevadas. Cuando se muere una célula, de toda la bioquímica hepática, fosfatasa, gamma, glutamina, ¿qué nos dicen las transaminasas? Muerte celular, necrosis. Necrosis, o sea, hepatitis, hay necrosis y su traducción en el laboratorio es con muerte celular. No se olviden que puede ser causada entonces la mayoría de ellas por virus, pero no se olviden que hay por ingesta de alcohol, ingesta de medicamentos, ingesta de drogas, autoinmune, etcétera, etcétera. Eso no hay que olvidar. Es una enfermedad infecciosa muy común, es un problema tremendo de salud pública a nivel mundial y no solamente existen la A, la B y la C, sino existe la D, que antes se llamaba delta, con el factor delta, existe la E, la F, la G, ya estamos por ahí llegando hasta el final del abecedario, pero para fines prácticos es A, B y C. La D es agente delta, tendremos que revisarlo de repente en algún momento, pero para fines prácticos y probablemente para cuestiones prácticas de exámenes y todo van a estar circunscritos para lo que es A, B y C. Vamos a revisar en un cuadro cada una de ellas, Tenemos entonces la hepatitis A, B, C, que son las que a ustedes les concierne. Sepan que existe la D, que es delta, la antigua delta, y la hepatitis C. Bajo el punto de vista, y esto es pregunta de examen, ¿qué tipo de virus es? Acuérdense que todos son de tipo RNA menos la B, que es DNA. La única que tiene DNA doble cadena es la de tipo B y de cadena incompleta. En cuanto a la viremia, ¿cuánto tiempo está la viremia? Acuérdense ustedes que la A es pasajera. Solamente la viremia, el virus es detectable 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Y lo mismo es la E. Para fines prácticos, la E, por si acaso les preguntaran en el examen, la E es exactamente igual que la A. Muy difícil de diferenciar entre A y E, a menos que sea laboratorio o laboratorio. Pero la E, para fines prácticos, es igual a la A. Se adquiere igualito, es periodo corto y es de tipo RNA y no deja ninguna secuela. La hepatitis B, por lo general es pasajera, pero puede ser crónica.
Y la hepatitis C, por lo general es crónica, pero puede ser aguda. ¿Correcto? Este concepto es bien importante. La A, pasajera, no hay cronicidad. La B puede ser, la mayoría de veces, pasajera y va a la cronicidad. La C, por lo general es crónica, pero también puede ser aguda. Y la ruta de transmisión, la A, es fecal oral. La A, ustedes saben que en los países, y ahora lo vamos a ver, en los países subdesarrollados es más frecuente porque somos países que comen, esto no se mueve, ¿verdad? Se come a través de ruta fecal oral, o sea, somos países que comemos un montón de, la verdad es esa, comemos caca. Esa es la verdad de las cosas. Si ustedes ven acá en Lima, no sé cómo será en Arequipa, pero en Lima, por ejemplo, si ustedes se van a la zona donde está el delta del Rímac y donde ya está para llegar a todo el fondo Barbadillo, hay chacras, y las chacras de lechugas, rabanitos, fresas, que crecen a ras del suelo, son regadas con aguas hervidas. Son regadas con acequias. Las acequias le sacan las tapas, desvían el agua de acequia y con eso riegan las lechugas y todo, y no las lavan, y eso es, imagínense la cantidad de caca que hay ahí encima de la lechuga, llega a su casa la lechuga, y ustedes, si no la lavan hoja por hoja, o no le ponen un poco de yodo o algo, esa lechuga está contaminada y que van a comer caca. Y no crean que porque viven en Monterrico, porque viven en San Isidro van a comer mejor. La fruta, las fresas, las más bonitas, son las que llevan a la gente de poder adquisitivo y son las regadas con abono humano. Y el abono humano es buenísimo para el desarrollo, tiene todos los nutrientes, más todos los parásitos y todos los virus que se les pueda ocurrir, ¿no? Pero la ruta oral fecal es la principal en hepatitis A y lo es también en hepatitis C. Mientras que la B y la C, que si bien puede ser también de persona a persona, es poco raro, lo más común es percutáneo. La B y la C es a través de agujas, de pinchazos, paciente que estaba contaminado y se pinchan, a través de aretitos, a través de tatuaje, a través de acupuntura, todo lo que perfora la piel y deja el inóculo. E indudablemente la B y la C, que están también en el semen, está transmitiéndose a través de sexo. Como vimos en el ejemplo que inicialmente, que está bastante bien lo que dice su compañero, que puede ser una B porque es transmisión sexual y da una fase aguda. Podría haber sido C, pero la C por lo general puede pasar desapercibida. La mayoría no presenta síntomas o son inespecíficos, y eso es algo que hay que recordar. Cuando se han hecho estudios, por ejemplo, de la hepatitis A en el Perú, prácticamente el 80 al 85% de la población mayor de 15 años tiene anticuerpos para A. Quiere decir que ha tenido hepatitis A o ha estado en contacto con hepatitis A y ha desarrollado anticuerpos. Y ha pasado desapercibido, puede haber sido como una gripe, no ictericia, un poco de fiebre, cuando un niño de 4 o 5 años se juntó con otros amiguitos, comieron algo del mismo y nunca tuvo hepatitis, según la mamá, pero si ustedes dosan anticuerpos, casi el 90% tiene anticuerpos para A. Quiere decir que la mayoría de A pasa desapercibida. La mayoría estamos vacunados, los de mi edad estamos vacunados por enfermedad y los más pequeños ahora están vacunados porque hay vacuna. Actualmente hay vacuna para la A, lo cual quiere decir que es un logro tremendo. En mi época no había vacuna para la A, había que contagiarse. Vamos a ver otro caso clínico. Un paciente varón de 38 años de edad que tiene antecedentes de tener las transaminasas elevadas desde hace 4 años. Suben las transaminasas. Este paciente tiene un antecedente de haber recibido una transfusión de sangre a los 9 años porque le encontraron una anemia en un accidente de tránsito y recibe una transfusión. Sus transaminasas están en 100 en el momento que ustedes lo ven, la oxalacética y la pirúvica en 150. Hacemos marcadores, la perdición de todos nosotros, nos perdemos con los marcadores, por eso vamos a revisarlos ahora, que es también motivo de preguntas de examen porque marcadores hay que entenderlo un poquitín para poder decir es una B crónica, es una B aguda, etcétera, etcétera. Este paciente tiene, lo que primero ven ustedes ahí, es antígeno
HBs, anticuerpo para el antígeno de superficie. AC es anticuerpo. Anticuerpo para el antígeno de superficie, positivo. Tiene anticuerpo para C, para core, C es core, C minúscula, o núcleo, para hepatitis B, positivo. Tiene marcador anticuerpo para virus C, positivo. Tiene marcador para A, inmunoglobulina G, positivo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué tiene este paciente? Aparentemente una hepatitis, ¿ok? ¿Aguda o crónica? Crónica, probablemente este paciente tiene transaminasas bajas, tiene varios años, ha recibido una transfusión. Probablemente transfusional, ¿ok? ¿Y qué virus probablemente? Es probable que C, porque depende también del tiempo que se haya hecho la transfusión. A partir del año 95 ya se detectaba en los bancos de sangre para B y luego para C, pero hay un periodo de ventana donde los pacientes pueden tener marcadores negativos y estar contaminados, y ahí es donde viene el problema de las transfusiones. Y probablemente sea C, porque son muchos años para que se haya desarrollado la enfermedad. Y por lo general, y ahora lo vamos a ver, la C es crónica y pasa desapercibido, y después de varios años comienza a ser una manifestación de cronicidad. Además tenemos los marcadores, tenemos un marcador que es bien importante. Acá este marcador nos dice a nosotros que tenemos C, es un anticuerpo para C, tiene C. Los falsos negativos para esto son mínimos. Quiere decir que este paciente tiene una C para empezar. ¿Y qué más tiene? De acuerdo a los marcadores. ¿Qué tiene? ¿Qué más tiene de acuerdo a los marcadores? ¿Tiene una hepatitis B? ¿Tiene una hepatitis B aguda o crónica? Ok. ¿Alguien dice que no es aguda? ¿Alguien dice que es crónica? ¿Alguien dice que no tiene hepatitis B? Eso es lo que quiero que veamos con ustedes, aprender a interpretar los marcadores. Porque esa es la parte un poco compleja de la hepatología. Cuando yo hacía gastroenterología en mi residentado, existía el antígeno de Australia, existía anticuerpos para A, no sabíamos que existía una C, le llamábamos no A, no B, y era facilísimo. Me la pasaba de cantor en el residentado. Conforme vinieron los marcadores, cada vez más complejos, cada vez se hizo un poco más compleja la cosa, no difícil, compleja nada más, pero nos ayuda. Entonces la idea es repasar eso un poco, que a veces nos hace un mundo a todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre hepatitis aguda y crónica? El tiempo. La hepatitis aguda es la infección inicial y puede ser leve o severa. La infección que dura más de 6 meses y es crónica. O sea, ustedes tienen un paciente con B que tiene 4 meses, todavía no es crónica, todavía no pueden etiquetarlo como crónica. Tienen que esperar a que ese paciente tenga todavía sintomatología o marcadores que hablen de cronicidad, y tenemos que esperar 6 meses. No podemos nosotros a los 3 o 4 meses etiquetar al paciente y decirle que es una B crónica y que le va a dar cirrosis y después hepatocarcinoma y que se va a morir, porque hasta los 6 meses se puede aclarar el virus, pero después de los 6 meses lo llamamos crónica. Concepto bien claro, preguntas de examen, incluso yo se los voy a tomar dentro de mis preguntas. Si la A puede ir a la cronicidad, no, la respuesta es no. La A no da cronicidad. La A puede morirse alguien con una A, pero no da cronicidad. Igualito es la E, para fines de tipo práctico. La hepatitis viral B, C y D, que es la delta, pueden producir tanto hepatitis aguda, muchas veces, y crónica. O sea, la B y la C son de cuidado. La B y la C son las que tenemos nuestra población de cirróticos. Si ustedes van a mi hospital, van a ver que tengo 32 camas, tenemos de pacientes hospitalizados, aproximadamente 14 o 15 son como consecuencia de la cirrosis, sus complicaciones, de los cirrosis, que lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a darle una repasada a la hepatitis A un poco más de cerca, para luego ver la B, la C y podernos irnos todos a casa
sin dormirnos en el camino. Ok, hepatitis A, la prevalencia está relacionada con la edad y está relacionada de acuerdo a dónde se produzca la hepatitis. Como ustedes ven, nosotros estamos acá, países en desarrollo, el tercer mundo, gran cantidad de contaminación. En los primeros años de vida, el niño cuando es destetado, cuando ya no toma la leche de la madre y el niño comienza a comer comidita, ahí empieza a contaminarse. El niño va al colegio y ahí es donde empieza la gran efervescencia de las hepatitis A en los no vacunados. Ustedes miren, 5 años y miren la curva. 80, 70% ya han tenido alguna forma de hepatitis. Y luego seguimos teniendo hepatitis A durante toda la vida. ¿Alguien puede tener hepatitis A a los 40? Sí, puede tener, si no ha tenido anticuerpos. Si no tiene anticuerpos, no ha sido vacunado, no ha estado en contacto con A y come algo contaminado, va a tener hepatitis A. En un país desarrollado, que no es Estados Unidos, el más desarrollado parece mentira, pero hay países, los países más desarrollados están en Europa, Europa del Norte, países escandinavos, tienen una tasa muy baja y una curva bien planita, que está por debajo del 5%. Y los países intermedios y los países como Estados Unidos están un poco más cerca. Y esto es porque Estados Unidos tiene una población de gente que no tiene atención, tiene problemas de salubridad. Ustedes saben que en Estados Unidos hay grandes diferencias, gente de mucho poder adquisitivo, una muy buena clase media, pero tienen gente de población negra, hispana, que vive en condiciones muy parecidas de repente a las que vivimos acá. Por eso es que es un país que, si bien tiene tasa baja y es un país desarrollado, entre comillas, no tiene la misma tasa que tienen otros países más desarrollados. Se transmite a través de alimentos o agua contaminada, tal como lo venimos diciendo. La mayoría de los casos son asintomáticos o con síntomas inespecíficos. Fiebre, malestar general, sensación nauseosa, anorexia, síndrome gripal, 3-4 días, no hay ictericia, las conjuntivas están bien, no hay coluria, sin embargo, puede ser una hepatitis de tipo A. Nunca evoluciona a la cronicidad y infrecuentemente pone en peligro la vida, sin embargo, sí hay muertes por hepatitis A. Esta es para que ustedes vean los modos de transmisión. Prácticamente todos están en relación 99%, 98% por vía fecal oral. Pero está demostrado que puede haber por transfusión, por inoculación también hepatitis A, pero es bien raro, es bien poco frecuente. Para fines prácticos, ruta oral fecal. Veamos cómo evoluciona la hepatitis A. La hepatitis A, hay una hepatitis aguda, cuando se manifiesta, el 99% va a la recuperación. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, pero se recuperan. Promedio, 3 a 4 semanas para recuperarse. Existe en la hepatitis A una fase prodrómica, que ustedes tienen que conocerla, la fase prodrómica, antes de la ictericia. Es una fase con malestar general, cefalea. Un signo bien característico es la anorexia que presenta el paciente. Tiene asco a la comida, no solo es anorexia, sino asco a la comida. Huele grasa y el paciente tiene asco al olor de una fritura, de un aderezo. Hasta le da náuseas y vomita. Y lo otro es la astenia. El paciente está asténico. El paciente tiene ganas de estar tumbado en su cama, no tiene ganas de moverse. Si es un joven o un niño de entre 10 y 11 años que son tan inquietos, los niños los ven apagaditos, quieren estar en la cama, están acurrucaditos. Eso no falla en el diagnóstico de la hepatitis A. La astenia y la anorexia en la fase prodrómica, que por lo general dura 1 semana o 4 o 5 días, con una febrícula de 38, 38 y medio. Otro de los signos en la gente joven, aunque ahora no se ve tanto, pero en la gente mayores de 15 y 16 años, es el asco al humo del cigarrillo. Sienten cigarro, está fumando el papá, o ellos tienen un amigo que va a visitarlos y está fumando, tienen asco, le dan náuseas. Hay mucha náusea con el humo del cigarrillo. Luego viene la fase ictérica, que viene primero la coluria, orina oscura,
y luego ya se dan cuenta los familiares que el ojo se le ha puesto amarillo. Y ahí la abuelita, la tía, la vecina y la anticuchica de la esquina dicen tiene hepatitis, ¿no? Porque todos los que ven ojo amarillo es hepatitis, sea cirrosis, sea Gilbert, sea Dubin-Johnson, a todos les llaman hepatitis, pero están acertando en una buena proporción. Después de la fase prodrómica, que dura aproximadamente 5 días, la fase ictérica dura aproximadamente 1 semana a 2 semanas, la ictericia va bajando poco a poco, viene la fase de convalescencia, que dura más o menos unos 6 a 10 días. En total, estamos hablando de 21 a 30 días en promedio, pudiendo prolongarse un poco. Pero hay algunas cosas o algunas hepatitis A que son especiales. Ese 1% que no es el común y corriente es la hepatitis colestásica. Esta hepatitis da mucha ictericia y las pruebas funcionales dan fosfatasa alcalina y gamma-glutamil, que son de colestasis, bien elevadas. Si bien las transaminasas están 400 o 500, las fosfatasas alcalinas están 10 veces, 8 veces y por lo general duran un poquito más. Eso es colestásicas. Hay tanta inflamación que los canalículos intrahepáticos se hematizan y hay dificultad para la ligación de la bilirrubina directa, por lo tanto hay ictericia a predominio directo, por lo tanto hay, acuérdense ustedes, coluria y a veces hipocolia, cosa que no ocurre en hepatitis común y silvestre. Hay lo que se llama la hepatitis recidivante. Es aquella hepatitis donde ustedes los llaman, van a la casa, lo ven al paciente, les dicen ustedes muy bien aprendida la lección de que va a durar 7 días acá, 10 días para allá, y al mes ya está mejor, y de repente ustedes dicen ya está muy bien, cobraron su dinero porque fueron varias veces a la casa, y de repente a la semana los llama, está amarillo nuevamente el paciente. Ha recidivado, no se había ido por completo, comienza a ser una nueva fase más corta, no prodrómica sino de ictericia. Eso se llama una hepatitis A recidivante. Es bien raro, pero ténganlo presente en su práctica privada, en su práctica hospitalaria, que puede haber hepatitis A recidivante. Y puede haber la hepatitis prolongada, que es aquella hepatitis donde ustedes van, les dicen también a los familiares, esto va a durar 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, 2 meses, y el paciente está mejor, ya come, no tiene malestar, pero está amarillo. Está amarillo, la coluria está por ahí, y dura 3 meses o 4 meses. Son casos bien poco frecuentes, pero los hay, y eso probablemente sea factor terreno. Y finalmente hay la hepatitis fulminante. Probablemente en pacientes inmunodeprimidos o probablemente en pacientes muy susceptibles se mueren, y por lo general no los más jóvenes o los más pequeños, sino los más adultos. Yo le tengo pánico a una hepatitis en una persona de 50 años para arriba. Tengo pánico, porque va a ir mal. Yo sé que va a ir mal. Yo sé que va a ir mal, eso es estadístico, lo vamos a ver. Cuando más joven le agarra la hepatitis, mejor. Tiene menos problemas de tipo prolongado o de fatalidad. Encima de los 40 años es más tormentosa la hepatitis A. Por lo tanto, el día de ustedes, cuando tengan que atender población, algunos de ustedes va a ser de repente pediatra, muchos de ustedes van a ser padres de familia, espero, sus hijos vacúnenlos contra A, porque es una muy buena oportunidad. Hay obligación actualmente en el Ministerio de Salud de vacunación para la A. ¿Por qué? Porque van a evitarle la posibilidad incluso de una hepatitis fulminante. Hay vacuna para la B también, así que vacunar. Infectividad de los fluidos corporales y las secreciones, básicamente en las heces. Por ahí es donde se transmite, pero también lo hay en suero, en saliva, en orina, en semen, pero bien escasa la proporción que se encuentran virus. Esto se ha estudiado, se encuentran virus 10 a la 2, 10 a la 4, 10 a la 6, pero miren ustedes en ese por encima de 10 a la 9 en concentración viral. Y a veces es tan escasa lo que hay, por ejemplo, en semen y en orina, que a través de las relaciones sexuales parece que no se transmite el virus de la hepatitis A. Ok, acá tenemos una curva que nos aclara un poco el panorama. Los síntomas
empiezan acá, la fase prodrómica, pero ya desde antes ya tenemos nosotros que las transaminasas pueden ser positivas. A veces uno lo achunta, viene alguien, está con un síndrome gripal y piden transaminasas, ya están las transaminasas siendo altas, y la bilirrubina comienza después de los síntomas prodrómicos acaban, comienza recién la hiperbilirubinemia. ¿Y qué ocurre en cuanto a los marcadores que pueden haber para hepatitis A? Si ustedes buscan en heces, va a haber hepatitis, va a haber virus de A en las heces durante un periodo que dura hasta 2 meses, y luego vienen los dos marcadores, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Inmunoglobulina M, agudeza; inmunoglobulina G es memoria. Quiere decir que si le encuentran ahorita, a todos nosotros nos hacemos marcadores para A y encuentran inmunoglobulina G, a muchos de nosotros es porque tuvimos contacto con hepatitis o hemos sido vacunados, ¿no? Regla mnemotécnica: ¿cómo es la M? Y cae. ¿Cómo es la G? Tiene un palito horizontal, la G, y por lo tanto la inmunoglobulina G, ese palito nos dice que es el que sigue y continúa. La M, acuérdense que es así. Regla mnemotécnica para que se acuerden y no se confundan, que es motivo muchas veces de confusión. ¿Cuál es la aguda, la M o la G? La M es la que cae, es aguda, y la G es la que tiene su palito atravesado horizontal, es la que está más en tiempo. Yo tengo que hacer reglas mnemotécnicas porque tengo muy mala memoria. Prevención de la hepatitis A. ¿Cómo se previene la hepatitis A? Básicamente con reglas de higiene. Les van a llamar a ustedes, les van a decir, doctor, mi hijo de 9 años no ha detectado que tiene hepatitis A, hay que vacunar a toda la familia, le ponemos inmunoglobulinas. No vale la pena. No vale la pena. Si ya se contaminaron, si comieron 3 niños de una casa la misma fuente de contaminación, de lechuga, fresa, chicha que estaba contaminada, lo que sea, todos van a tener hepatitis A. Así le pongan inmunoglobulina hiperinmuno. Y lo ideal es que estén vacunados. ¿Qué hay que hacer con el que tiene hepatitis A? ¿Hay que aislarlo o guardarlo bajo 20? No tanto. Hay que simplemente tener limpieza de manos en las excretas, de repente los utensilios de cocina, de comida, separarlos. El baño, eso es lo que hay que tener cuidado. La ruta es oral fecal. El gran problema es en los institutos, por ejemplo. Ustedes ven institutos tanto de niños con retraso mental, institutos armados, si ven ustedes en sitios donde, en colegios, ahí está la contaminación. Pero los niños no se lavan las manos y los niños se meten el dedito en la boca, agarran el helado y todos chupetean el mismo chupete o el helado, y ese es el modo de contaminación. Y peor en los institutos donde hay niños con retraso mental, muy común, en las cárceles también, que puede haber este tipo de contaminación. Pero básicamente es eliminación de excretas y lo que les decía, vacunar. Vacunar a los pequeños, desde que nacen hay que vacunar. Veamos el otro bandido, este sí es un bandido, el hepatitis B, este sí es un problema de salud a nivel mundial, sobre todo en los países desarrollados. Acá tienen ustedes el photocheck del virus de la hepatitis B, para que ustedes recuerden, esta parte de afuera es la parte de la envoltura del virus, y la parte de la envoltura del virus es la que lleva el antígeno de superficie, que en 1996 se llamó antígeno Australia. Ya muy poca gente lo conoce como antígeno Australia, por lo que lo encontraron en un aborigen australiano que reaccionaba con los anticuerpos en un laboratorio, porque ese aborigen australiano tenía hepatitis de tipo B, por eso se llamó inicialmente antígeno Australia. Actualmente es antígeno de superficie, hepatitis B superficie antígeno. En inglés, antígeno de superficie de la hepatitis D. Bloomberg recibió el premio Nobel por
encontrar el antígeno de superficie. Fue un avance tremendo el poder detectar el antígeno de superficie. Y lo que es la parte central es la que tiene el núcleo, donde tiene una cadena de DNA incompleta. Hay un pedazo de cadena única que es incompleta, y luego tiene todo esto, el core en inglés, en traducción en inglés es núcleo. Todo esto es el core, y acá está el core, los antígenos core, los anticuerpos core, y acá está el antígeno y los anticuerpos cuando se producen, que son parte de todo lo que vamos a ir viendo para poder decir si es aguda, si es crónica, si se va a la cronicidad, no se va a la cronicidad. De ahí viene todo el cuento. Y acuérdense que en el núcleo está esa cadena de DNA polimerasa con doble cadena, por lo tanto actualmente se pueden hacer estudios de DNA polimerasa y poder saber si hay partículas virales y poder saber si es que hay, cuántos virus hay, por lo tanto si nuestro tratamiento, por ejemplo, en hepatitis crónica está yendo bien o no, de acuerdo a cuántos logaritmos tenemos de copias de virus. Todo esto en función del virus. Ustedes saben que el núcleo del B no es propio de él. ¿De dónde saca su núcleo? Se mete al hígado y utiliza el núcleo del hepatocito. Mete su DNA el hepatocito, destruye todo el citoplasma, agarra el núcleo, inyecta su DNA y comanda la producción de nuevos virus utilizando al hepatocito. Esa es parte del daño que produce ese virus DNA incompleto, que agarra la parte reproductiva del hepatocito. ¿Por qué es trascendente? Porque hay un impacto tremendo en lo que es esta enfermedad. Hay un impacto a nivel de todo el mundo. Si nosotros analizamos un poquitín la parte estadística, dense cuenta de algo. Ustedes saben que en el mundo, en toda la Tierra, actualmente somos 8 billones. 8 billones. Billón americano, ¿no? Un billón significa, ¿qué significa un billón? Un billón americano. ¿Cuántos tiene un billón? ¿Cuántos millones? Entre nosotros decimos 1.000 millones, ¿no? Los americanos, cuando un billón es 1.000 billones de millones. En Estados Unidos, el billón americano es 1.000 millones. Quiere decir, la población del Perú, ¿cuánto es? 30 millones. Población brasilera, ¿cuánto es más o menos? 200 millones. Población norteamericana, a 400 millones. Población en la China, llegan a 1.000. O sea, es un billón. La China es la sexta parte de la humanidad. Ok. En el mundo, para fines prácticos, vamos a decir que existen 6 billones, por lo tanto 6.000 millones de sujetos en todo el mundo. Alrededor de la mitad de la población vive en zonas donde hay endemicidad, donde hay muchos problemas sanitarios. Hay un grupo que vive sobre todo del norte que vive bastante bien, y los del sur y los del sudeste asiático y África que no vive tan bien, con estándar de vida adecuado. Si ustedes toman 6 billones, o sea, 1.000 millones, la tercera parte de la población del mundo, o sea, 2 billones, o sea, 2.000 millones, tienen de una u otra forma contacto con el virus B. O lo tienen como portador asintomático, o sufren la hepatitis viral, o sufren hepatitis crónica, o tienen cirrosis por virus B. Digo, 2 billones, la tercera parte de la humanidad tiene positividad para virus B. Entonces, imagínense el gran problema que tenemos. Es un problema muy, muy serio de salud a nivel mundial. Y los países desarrollados no podrán decir, pues como yo soy desarrollado tengo menos problemas. No, porque hoy en día viaja la gente de países subdesarrollados a países desarrollados. Ustedes ven en la frontera mexicana, por ejemplo, los mexicanos cómo pasan sin visa y sin nada. Y hay interrelación, hay drogas endogenosas, hay sexo, y eso es un problema de salud a nivel mundial. Si ustedes ven de este
de esos 2 billones, que tienen evidencia de infección por virus B, de estos 2 billones, 300 o 400 millones tienen hepatitis crónica. Quiere decir que si ustedes agarran la población de todo Estados Unidos, es como si toda la población de Estados Unidos tuviera hepatitis crónica. 300 millones y un poco más de personas que tienen hepatitis crónica, o sea que han tenido contacto con el virus B y se han ido a la cronicidad. Y si toman esos 300 o 400 millones, la cuarta parte, más o menos a 75 o 80 millones, muere como consecuencia del virus B, porque son cirrosis que van a morir por la cirrosis o son cirrosis que van a ir al hepatocarcinoma tarde o temprano. O sea que el problema es un problema muy, muy serio de salud a nivel de todo el orden. Si ustedes comparan la prevalencia, la tasa de prevalencia con un fantasma que es el HIV, es un drama del HIV, miren ustedes HIV, ¿cuántos infectados hay en el mundo? 34 millones. ¿Cuántos hay por virus B? 400 millones. Por C hay 170 millones. O sea que el problema del HIV se queda corto, comparado con lo que es a nivel de toda la población del mundo la infección tan prevalente como el virus B y C. Se comen vivo al HIV al cual le tenemos tanto pánico. Y sin embargo a veces no nos cuidamos. ¿Cuántos médicos conozco yo, personal de enfermería, personal que trabaja en nefrología, que manejando y manipulando agujas se han pinchado con un paciente que tenía virus B y se han inoculado, se transmiten? Afortunadamente actualmente hay medicación, pero hace unos 15 o 20 años alguien se pinchaba con un virus B, mala suerte. Uno de mis profesores que me enseñó a mí cirugía plástica, que fue jefe del servicio de cirugía plástica, fundador de quemados en cirugía plástica en el Hospital Almenara, está muriendo por una hepatocarcinoma. Hace 20 años, un poquito más, 25 años, se pinchó con un paciente en sala de operaciones. Uno de los huesos que estaba cortando en una amputación se hincó y le transmitió el virus B. Y un poco más atrás, él fue uno de los grandes de la cirugía, se pinchó también, murió de una hepatitis crónica y una cirrosis. Por eso les digo la trascendencia, cuidado, ustedes son o van a ser trabajadores de salud, ya lo son muchos de ustedes, cuidado con la transmisión del virus B y peor del virus C, porque el virus B siquiera tiene un poco más de posibilidades de salir adelante. Distribución geográfica, miren ustedes nosotros dónde estamos metidos, en rojo, junto con todo lo que es África, sobre todo subsahariana, todo lo que es el lejano y el cercano Oriente, toda la parte de Asia y algunas partes de Norteamérica, Groenlandia, que tienen sobre todo tribus, todavía hay tribus de indios que tienen una gran incidencia de hepatitis de tipo B. Más de 8% es considerado como alto, y mientras que 2 a 7% es intermedio y menos de 2% es bajo. Países como Chile, nuestro gran competidor, tiene baja incidencia de B, tiene mejores condiciones sanitarias. Australia, un país que se formó. ¿Saben cómo se formó Australia? Usted que está conversando ahí, ¿cómo se formó Australia? ¿Cómo se formó Australia? Le estaba comentando a su compañero cómo se formó Australia. ¿Sabe cómo se formó Australia? No sabe porque no estaba atendiendo a la clase. Si tiene algo interesante que decirnos, nos lo dice. ¿Sabe cómo se formó? ¿Quién fue la gente que llegó a Australia a colonizar Australia? ¿Quién colonizó Australia? ¿De dónde provienen los australianos? Son ingleses. ¿Pero quiénes fueron? Todos los que estaban en las cárceles de Inglaterra en 1800 los mandaron a Australia, que era una isla continente, y ahí los pusieron. Australia hoy en día es un país desarrollado. Es un país que, miren ustedes lo que significa desarrollo, es no tener estas enfermedades infecciosas. En el Perú,
en todo el Perú hay hepatitis B. El primer estudio que lo hace Nancy Rolando en el año 1974 se va a Abancay y encuentra una incidencia altísima de virus B, o en esa época lo hacían con antígeno de superficie. Encontró en Abancay cerca del 10% de su población estaba con virus B. Y un estudio último que se hace en la cordillera del Cóndor, en los dos conflictos que hemos tenido con el Ecuador, 43% de los soldados que están allá tienen virus B en su sangre. En el Perú, en todo el Perú hay más o menos. En Lima tienen ustedes alrededor de 3.4, en zonas de costa es menos, en algunos sitios como Cusco, en la convención llegan a 17%. Y en la zona del cordillera del Cóndor llega hasta 40 y tantos %, incluso se ha detectado antígeno delta, o sea, la D, que suma de C y D es bien peligroso. ¿Dónde se adquiere la hepatitis B? La hepatitis B básicamente en transfusiones. No se olviden que también en acupuntura, no se olviden que en los aretes, no se olviden en los famosos piercing de ahora que están contaminados, en los fluidos, sangre, semen y secreciones, muchas veces en los trasplantes de órganos y tejidos, a madre a bebé, que es la transmisión de tipo vertical, madre con B, nace el niño, transmisión de virus B, y eso es terrible porque ese niño desarrolla cirrosis a los 12, 14 o 15 años, ya tiene cirrosis. Agujas y jeringas contaminadas y niño a niño. Yo sé que la hora es difícil, pero traten de seguir para beneficio de ustedes. Por fluidos, los fluidos, niño a niño es a través de fluidos. Los niños, desgraciadamente los niños cuando juegan saliva, heces, todo eso están en contacto, y el virus B puede estar ahí, en niño a niño, a través de fluidos. ¿Cuál es el personal que está sometido a más riesgo? Personal de salud, nosotros. Drogadictos endovenosos. En el Perú no es un problema todavía la droga endovenosa, pero en otros confines del mundo sí. Hay mucho de la inyección endovenosa de drogas, heroína, y parte de la cofadría de esta gente es como la cerveza entre nosotros que se toma con un solo vaso. Un buen modo de contaminarse de muchas cosas. Allá se comparte la aguja. Se comparte la aguja entre varios, es parte de la hermandad. Algunos países, ya países nórdicos, a los pacientes que tienen problema de heroína se les da agujas, jeringas descartables. Van a su centro de salud y les dan su poquito de heroína y su jeringa para que no haya problemas de transmisión de HIV y transmisión de virus B. Los promiscuos sexuales indudablemente tienen más posibilidades. El sexo sin protección, no solamente el sexo sin protección, hay que protegerse por el HIV, cuidado, también con el virus B y el virus C. Recién nacidos de madres que tienen el virus B, positivas, y también en pacientes trasplantados. Cuidado ahora que está de moda los trasplantes medios clandestinos, a veces no se hacen todas las pruebas necesarias. Ok, ¿cómo es los resultados de la infección por virus de hepatitis B? Si tenemos 100 pacientes que tienen infección por virus B, ¿cómo va a progresar la enfermedad? No todos van a ir a la cronicidad, a la cirrosis. Si ustedes ven infectados por virus B, un buen porcentaje va a tener infección pasajera, subclínica, no va a haber ictericia probablemente. Este porcentaje de pacientes probablemente puede ir a una infección crónica, un porcentaje de ellos a una infección crónica, o sea, a una hepatitis B crónica. El otro porcentaje de pacientes con infección no hacen subclínicos, sino hacen la hepatitis aguda. Ese paciente, de 100 pacientes que hacen hepatitis aguda, uno de ellos puede hacer hepatitis fulminante y muerte, y la gran mayoría se recupera. O sea, también hay que tener en cuenta que no es un drama que alguien tenga hepatitis B. Hay que tener más cuidado en el seguimiento.
Pero la mayoría, la gran mayoría, se recupera. Y hay un porcentaje de los que hicieron infección pasajera o los que hicieron la hepatitis aguda que pueden terminar haciendo una infección crónica. Y estos son los que van a ir a la cirrosis y estos son los que van a ir hacia el hepatocarcinoma. El diagnóstico de la hepatitis B aguda sintomática, más o menos el periodo de incubación es prolongado, no es tan corto como la A. La A veces pasa una semana o 2 semanas para que alguien se somete, se contagia, son semanas, una semana o 2 semanas para desarrollar la enfermedad, mientras que el periodo para B es más largo, puede pasar 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta 6 meses. Por lo tanto, en las historias clínicas, ustedes tienen que preguntar qué estaba haciendo hace 4 meses ese sujeto. Si hace 4 meses recibió una transfusión, si se puso un piercing, si tuvo relaciones sexuales no protegidas, porque pueden pasar 4 a 5 meses para que se desarrolle la hepatitis viral aguda. La clínica es muy parecida a la de la A, hay un periodo prodrómico, astenia, malestar general, anorexia, náuseas, vómitos, una fiebre que nunca llega a más de 39, 39 y medio, puede haber mialgias y comienza luego de unos días la fase de coluria y luego la fase ictérica, comienzan a disminuir los síntomas prodrómicos, comienza a mejorar el paciente, tiene unos 10 o 15 días de ictericia, que es la fase ictérica. A veces dura una semana, a veces dura 2, a veces dura hasta 3 semanas la fase ictérica, el paciente se va despintando y luego se entra a la fase ya de convalescencia. El cuadro clínico total puede durar un mes, mes y medio como promedio. Es un poco más prolongado que la A. La A es bastante benigna como la E, pero la B es un poco más tormentosa y parte de lo que van a encontrar ustedes es necrosis, por lo tanto traducido como transaminasas elevadas, casi siempre por encima de 500 y encuentran 1000, 1500, 2000, yo he visto hasta 3000 de transaminasas. Antígeno de superficie, ese que estaba en la superficie. El antígeno de superficie es detectable en periodo de incubación, o sea, desde que está incubándose el virus, que ya alguien se pinchó, el antígeno de superficie puede comenzar a detectarse en su fase aguda, pero también puede haber antígeno de superficie en una fase crónica. ¿Okay? Su evolución, si evolución de la hepatitis B, de alguien que se pinchó o tuvo un contacto sexual o recibió una transfusión y hizo B, si va a ser benigna, si no va a ir a la cronicidad, desaparece el antígeno de superficie. La desaparición del antígeno de superficie es un buen signo. Es un buen signo, quiere decir que este paciente se está curando. Pero si el antígeno de superficie permanece después del 6º mes, nos está definiendo que este paciente va a ir a la cronicidad. Por eso es que nos ayudan todos estos marcadores. El primero marcador que hubo, el antígeno de superficie o antígeno de Australia, nos ayudaba bastante. Pero comenzaron a aparecer otros antígenos y otros anticuerpos para poder interpretarlo. El antígeno de superficie entonces está dentro del periodo de incubación, lo pueden comenzar a encontrar ustedes. Comienza la inoculación y tienen ustedes, trepa el antígeno de superficie antes que los síntomas. Están con los síntomas y el antígeno de superficie comienza a disminuir conforme desaparece la enfermedad. Cuando ya no hay síntomas, permanece un poquito más. Todo esto puede demorar 4 semanas y esta es la curva normal de alguien que tiene una hepatitis B de tipo aguda. Antígeno de superficie que aparece y desaparece antes de los 6 meses. Existe otro antígeno, el antígeno E. ¿Se acuerdan dónde estaba el antígeno E? En el núcleo, en el core. Ahí estaba el antígeno E. El antígeno E es detectable en la mayoría de pacientes en la fase aguda y en algunas fases o formas de enfermedad crónica. Quiere decir que si yo tengo un paciente
que acaba de pincharse, que tiene antígeno de superficie y le doso también el antígeno E, va a estar positivo. Pero si aparece después de un tiempo el antígeno E persiste o está ahí, más de 5 meses, 6 meses, está significando que hay replicación viral, hay reproducción de ese virus, se está reproduciendo. Por lo tanto, yo puedo afirmar que el antígeno E, si lo encuentro, ese paciente va a ir mal. Ese paciente después de 5 meses, 6 meses, quiere decir que está yendo a la cronicidad. Tenemos entonces, vamos a ir llenando poco a poco el espacio. Al final nadie entiende nada porque va a estar lleno el slide de todo, pero veámoslo por partes, concéntrense un poquitín y lo podemos entender. Entonces tenemos síntomas, tenemos antígeno de superficie y tenemos el antígeno E. Por ahí van los dos dándose la mano y esto es, digamos, la fase de agudeza, que esto es lo que debe ser o lo que se da cuando es agudo y de buena evolución. Entonces tenemos dos antígenos de superficie y el antígeno E, que es dentro del núcleo, que implica replicación. Complicamos un poquito más las cosas, entonces tenemos anticore, pero el anticore no se endosan los antígenos, sino se endosan los anticuerpos. Por eso tenemos anticore, y tenemos anticore inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, acuérdense de la regla mnemotécnica. El anticore inmunoglobulina M hace diagnóstico de infección aguda, reciente. M, al igual que el inmunoglobulina M de la A, significa que hay hepatitis viral, enfermedad en ese momento. M. ¿Ok? Puede persistir 3 meses, puede persistir a veces hasta 4 meses, pero menos de 6 meses, el anticuerpo anticore inmunoglobulina M. Pero los títulos son decrecientes, va disminuyendo cuando la enfermedad se está autolimitando. O sea, lo encontramos cualitativamente alto y después va descendiendo. Si ustedes encuentran que la inmunoglobulina M, anticore, inmunoglobulina M, persiste y en lugar de hacer la bajada persiste, ese paciente no está yendo bien. También se puede detectar en una enfermedad crónica, en una hepatopatía crónica, cuando hay replicación viral y lesión activa. Quiere decir que hay pacientes con hepatitis crónica, no tiene antígeno E y de repente ¡bum!, aparece el antígeno E, significa que ese paciente está haciendo replicación viral. Porque eso lo vamos a ver, que el antígeno, el virus B, tiene sus fases que disminuye su replicación, casi desaparece, y el daño lo hacen los anticuerpos que tratan de combatir a esas células que están contaminadas. Y es la inmunología de nosotros lo que hace daño. Pero también hay fases que se llaman flares. Flare es una palabra que significa incendio, que el paciente está quiescente y de repente se incendia. Entonces el antígeno E aparece en las hepatitis crónicas. Para fines de tipo práctico, anticuerpo, inmunoglobulina M, anticore, significa agudez, para fines prácticos, pero lo pueden encontrar en etapas crónicas. Sí. A ver, el anticore inmunoglobulina M aparece cuando aparece la enfermedad, ¿ok? Porque es el anticuerpo contra lo que es el núcleo. Nos va a indicar agudeza, ¿ok? Y si la hepatitis es una hepatitis viral que cumple los preceptos que el 90 y tantos % se cura, esa M comienza a bajar y a desaparecer. Más o menos el promedio es alrededor de 1 a 2 meses, pero podría encontrarse hasta 6 meses. Antes de los 6 meses es aguda. Si es que hay positividad 12 y 18 meses, podemos estar hablando de que se va a la cronicidad, que se puede ir a la cronicidad. Lo que sucede es que debe hacer este tipo de curva dentro de los 6 primeros meses.
A veces se prolonga más, se está yendo a la cronicidad, pero de repente ¡pum!, desaparece, ya no replica. Y el organismo aclaró al virus y ya no fue hepatitis crónica. O sea, el promedio es que esté alrededor de 2 meses, 1 mes y medio. Puede ser un poco más, pero menos de 6 meses. Lo otro no significa cronicidad, significa que se está yendo a la cronicidad y que tiene posibilidades de ir a la cronicidad. ¿Ok? ¿Sí? No, se curan totalmente. Lo vamos a ver cuando aparece el anticuerpo protector, que es el anticuerpo antiantígeno de superficie. Cuando aparece el anticuerpo antiantígeno, ahorita lo vemos, antígeno de superficie, está curado. Teóricamente, ese paciente puede tener sexo sin protección, teóricamente, y teóricamente podría donar sangre, solamente que nadie lo hace. O sea, por precaución, extrema precaución, a usted le preguntan, ¿usted ha tenido hepatitis? Sí. ¿B? Ok, chao, usted no dona sangre. Pero teóricamente, si tiene anticuerpo antiantígeno de superficie, sí podría hacerlo. Vamos a ponernos un caso extremo. Usted es la única que tiene ese grupo sanguíneo y alguien se está muriendo si no le pasan esa sangre, la analizan y usted ha tenido hepatitis, pero no tiene antígeno de superficie. Pero sí tiene anticuerpo antiantígeno de superficie, legalmente podría usarse su sangre, si es que no hay otro donante. ¿Ok? Quiere decir que si hay curación, hay un grupo de pacientes que tienen antígeno de superficie permanentemente, no tienen anticuerpo, no tienen enfermedad, no hay destrucción, esos son los portadores sanos, que es una buena cantidad de pacientes. Ok, entonces estamos acá con inmunoglobulina M anticore. Ahora nos vamos al anticuerpo, anticore, pero inmunoglobulina G. Inmunoglobulina G, acuérdense de esta rayita horizontal, por lo tanto son pacientes que van a decirnos ¿sí? Sí, semanas. El anticuerpo anticore inmunoglobulina G es detectable con los primeros síntomas y en la fase crónica va a permanecer, es G. Si ustedes encuentran inmunoglobulina G en un paciente y nada más, no encuentran antígeno de superficie, solamente encuentran inmunoglobulina G, es memoria. Ese paciente ha tenido hepatitis B, no sufre la enfermedad ni es portador, simplemente permanece en la memoria. La memoria puede permanecer muchos años, 5, 10, 15 años. Por eso es que hay gente que se le hace marcadores, todo está bien, menos inmunoglobulina G anticore. Ese paciente, ustedes pueden decir, tuvo en algún momento, una etapa en su vida, una hepatitis B. Va a aparecer en la memoria. Su positividad no confiere protección frente a la enfermedad. El que protege a la enfermedad es el anticuerpo antiantígeno de superficie. ¿Complicamos más las cosas? Entonces tenemos acá un anticore, inmunoglobulina G, que puede permanecer por años. Solito y aislado significa que alguien tuvo una hepatitis de tipo B. ¿Ok? Indudablemente que va a aparecer en alguna etapa de los pacientes que tienen su fase aguda. Pero básicamente significa memoria. El que exista inmunoglobulina G no significa que está curado el paciente. Anticuerpo anti-E indica generalmente buena evolución y baja infectividad. Teníamos el E, ¿qué significa? El E está ¿dónde? En el core y significa replicación. Antígeno significa que hay viremia, significa que cada uno de estos virus está dando más virus hijos. Ese es antígeno. Pero si yo tengo anticuerpo, porque mi naturaleza,
mis inmunoglobulinas están combatiendo, han aparecido, quiere decir que yo estoy combatiendo al E. Por lo tanto, significa o que tengo muy baja replicación o que me estoy curando. Es un buen signo, es una buena evolución o hay una baja infectividad. La mayoría de veces es detectable poco antes que desaparezcan el antígeno E y el antígeno de superficie. O sea, desaparece el antígeno de superficie, comienza a desaparecer el antígeno E y ¡bum!, aparece el anticuerpo anti-E, que es muy buen signo. ¿Puede persistir positivo durante varios años después de la infección? Sí, puede persistir mucho tiempo después de la infección. ¿Ok? Antígeno E. Antígeno E que puede persistir mucho tiempo. Anticuerpo anti-E, perdón. Anticuerpo anti-E. Es un anticuerpo que cuando uno tiene un paciente que ha durado un tiempo con su enfermedad y aparece el anticuerpo, decimos, caray, va bien. Desapareció el E, desapareció el de superficie, apareció el anticuerpo, está yendo bien. Y acá viene el bueno de la película, que es el anticuerpo antiantígeno de superficie. Indicador de recuperación de la enfermedad. Confiere protección y pregunta de examen. Todos los años se toma esto. Si viene un paciente, le hacen todos los marcadores porque iba a ser donante de sangre y le encuentran anticuerpo antiantígeno de superficie. ¿Puede donar sangre o no puede donar sangre? Sí puede. Lo único que tiene que preguntarle es, ¿a usted lo han vacunado? Sí, me vacunaron porque yo trabajaba en el hospital Menara y soy técnico de laboratorio y me vacunaron. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 4 años. Tiene positivo el anticuerpo protector porque lo vacunaron. De repente nunca tuvo la enfermedad, sino que lo vacunaron. Pregunta de examen, se los digo desde ahora. Ahí tienen toda la mezcolanza, que ya yo no entiendo acá qué cosa es cada cosa. Pero ahí tienen ustedes todos, incluyendo al anticuerpo antiantígeno de superficie, que va a permanecer en los vacunados mucho tiempo, ¿no? La vacuna, a nosotros en el hospital, a los trabajadores de salud, nos dosan para ver cuánto tenemos de anticuerpos protectores. Si tenemos menos de 10 unidades, nos vuelven a vacunar, por lo general cada 5 años, ¿no? Para despertar nuevamente la inmunidad. Normalmente la vacuna son 3 shots, 0 al mes y a los 3 meses, o 0 a los 2 meses y a los 6 meses, depende del esquema, y dura 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Nos dosan anticuerpos, nuestros anticuerpos salen 100, 200, no nos vacunan. A los 5 años, 6 años, 7 años, bajan, están por debajo de 10, nuevamente nos vacunan. Entonces, sí. Un shot, nada más, una vez. Con uno solo despierta la inmunidad muy rápidamente. Entonces ahora sí podemos ver nuestro caso clínico, que nos hacíamos un poco de problemas al principio. ¿Qué tenía ese caballero? Que lo transfundieron, ¿se acuerdan? Porque tuvo un accidente, a los 9 años fue transfundido. Definitivamente tiene virus C. ¿Ok? ¿Qué tiene acá? ¿Esto qué cosa es? Anticuerpo antiantígeno de superficie. Quiere decir o que fue vacunado o que ha tenido una hepatitis B curada. Ok, vamos un poquito más por acá. Tiene core, anticuerpo para core de la hepatitis B positivo. Tiene core. Cuando ustedes ven el core total, estamos hablando de una inmunoglobulina de tipo G, por lo tanto ese paciente tiene protección. ¿Por qué? Porque tuvo infección de hepatitis B y este paciente tiene hepatitis C y este paciente ¿qué tuvo además? Hepatitis A. Salió sorteado. Tuvo hepatitis A porque tiene inmunoglobulina G, que en algún momento de su vida lo vacunaron o en algún momento tuvo la enfermedad. Entonces,
Para eso nos sirve la interpretación de los marcadores. Es un poco, no difícil, sino se ha hecho más compleja la cosa, pero lo usan mucho los investigadores ahora que hay medicación para la crónica y todo, para ver cómo va la cosa. Pero para fines prácticos ustedes apréndanse bien cosas como que el antígeno de superficie es un antígeno que nos dice que hay una hepatitis B, que el anticuerpo, cuando aparece el antígeno, el anticuerpo antiantígeno de superficie significa curación, que cuando tenemos vacuna tenemos también protección con el anticuerpo. Acuérdense que inmunoglobulina G para fines prácticos es una línea horizontal, quiere decir que tuvo, y si es inmunoglobulina M es de tipo agudo. Esas son las cosas que yo quisiera que recordaran. Lo otro lo van a tener y lo van a repasar, y si son investigadores lo van a usar todos los días. Yo mismo la verdad es que no me acuerdo de tantas cosas, no hago patología yo, pero estoy en obligación de saber interpretar, porque hoy en día viene mucha gente y les toma examen ahora, ¿no? Doctor, me he dicho esto y ¿qué tengo? ¿No? Tienen ustedes que poner cara muy seria, hacer como que conocen y tratar de acordarse y exprimir el cerebro y decirle, no te preocupes, no tienes hepatitis, lo que tienes has tenido en algún momento porque tienes anticuerpos para la hepatitis, ¿no? Esas son las cosas importantes en medicina. Y acá el zafarrancho se hace más zafarrancho porque acá es qué pasa con la hepatitis crónica. ¿Qué encontramos en la hepatitis crónica? En la hepatitis crónica encontramos un paciente que tuvo síntomas en algún momento, hizo hepatitis B probablemente, hizo todo lo que ustedes vieron en un comienzo, pero ¿qué tiene este paciente? Tiene antígeno de superficie durante tiempo, años, y tiene antígeno de superficie. El antígeno E está replicando. Y si ustedes hacen un estudio de ADN polimerasa para ver el conteo viral, lo tiene positivo. Este paciente puede tener anticuerpos anticore, puede tener anticuerpos anti-E y ser un crónico. ¿Ok? Básicamente los crónicos, el diagnóstico de que realmente tiene un virus y este es un paciente crónico es el ADN. Es el test que ustedes van a pedir carga viral cuando ustedes van a iniciar un tratamiento para alguien que tenga crónico. Ustedes piden todo, pero piden la carga viral. Carga viral no tiene pierde. Carga viral es un paciente que tiene virus y que se está replicando y tiene además esto positivo. No pidan a todos carga viral, pidan carga viral solamente cuando hay una duda o cuando se va a iniciar un tratamiento, porque es muy caro, es un método muy caro todavía carga viral. ¿Por qué es que el hígado se malogra cuando uno tiene un virus D? ¿Es el virus que está comiéndose al hígado? No es tanto. Lo que sucede es que el virus entra al hepatocito, se agarra el núcleo para poder reproducirse y el organismo detecta algo extraño, células extrañas que no son sus células porque están comandadas por un virus. ¿Y qué hace el organismo? Comienza a producir anticuerpos contra esas células anormales y marcadas, y viene lo que se llama el periodo de ataque inmunológico contra esos hepatocitos y entra la reverberancia. Los virus se siguen reproduciendo y los anticuerpos de nosotros siguen atacando a las células malignas hasta que comienza a hacerse destrucción de una gran cantidad de células. Como vamos a ver el día de mañana, comienzan a haber necrosis, primero necrosis en algunos espacios, después necrosis centrales y después nódulos de regeneración y estamos en cirrosis. Y ahí sigue replicándose el virus, siguen los anticuerpos, sigue la destrucción de células hasta que las células los hepatocitos están tan alteradas en su replicación que una de ellas se equivoca y produce una célula maligna. Cada célula maligna produce 2, esas 2 producen 4, 8, 16, hasta que viene el hepatocarcinoma. O sea, muchas veces no es el virus, sino es el afán de destrucción de nuestros anticuerpos a esas células marcadas por un virus que al tratar de destruirlas y no poder destruirlas termina malogrando al hígado. Esa es la fisiopatología.
Tratamiento de la hepatitis crónica B. 21 y 20. En 10 minutos terminamos. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento cuando uno tiene una hepatitis crónica B? El objetivo. ¿Cuál es nuestra finalidad? Nuestra finalidad es que ya no haya replicación viral. Al no haber replicación viral, no va a haber destrucción de los anticuerpos contra el hepatocito. Para que nosotros digamos se ha suprimido la replicación viral, el DNA, o sea, los exámenes de polimerasa, deben ser no detectables en suero. Si teníamos 2 millones de copias, debe ser de tal manera que haya no detectable. No detectable es menos de 40.000 o 50.000 copias. Puede haber un poquito de copias, los copias son virus, pero la idea es que no haya replicación. ¿Cuál es el otro goal, la otra meta? Que haya una cero conversión del antígeno E, que aparezca el anticuerpo anti-E. Eso es una meta, y la meta más ansiada por todos los que tratan una hepatopatía crónica por virus B es que desaparezca el antígeno de superficie y que aparezca el anticuerpo anti-antígeno de superficie. Si se cumplen esas metas con el tratamiento, que es tan costoso, es tremendamente costoso, entonces se ha cumplido una meta que es salvar a un paciente de la cirrosis y del hepatocarcinoma. Remisión de la enfermedad hepática. No solamente queremos que el virus no esté, sino que no haya sintomatología, que haya remisión de la enfermedad. ¿Y eso cómo lo vemos? Que no haya destrucción. ¿Cómo sabemos que no hay destrucción? Las transaminasas que estaban en 100, 200, 300 caen a valores normales. Quiere decir que no hay ya más muerte celular. Por lo tanto, disminución de la inflamación. Al lograr estas cosas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Disminuir el riesgo de cirrosis, disminuir el riesgo de una falla hepática por cirrosis y disminuir la progresión hacia el hepatocarcinoma. Por lo tanto, vamos a mejorar la sobrevida de un paciente. El paciente cirrótico tiene una vida muy corta. Apenas se hace diagnóstico de cirrosis y lo vamos a ver mañana, tiene complicaciones, porque muchas veces se asiste a las complicaciones, ese paciente baja su expectativa de vida tremendamente. Si la expectativa de vida de un ser humano es 72 años y alguien tiene una hepatitis crónica y tiene 40, de repente no llega a los 50, con una hepatitis crónica, con una cirrosis. Por lo tanto, hoy en día hay tratamiento y los objetivos son estos. ¿Cuáles son las indicaciones para el tratamiento? ¿Cuándo es que yo comienzo un tratamiento para hepatitis B crónica? Cuando tengo el antígeno de superficie positivo más de 6 meses. Cuando sé que hay replicación viral. ¿Cómo sé que hay replicación viral? Porque hay antígeno E, que está positivo, y tengo el DNA replicándose, o sea, la carga viral. ¿Y cómo sé que hay enfermedad hepática activa? Porque hay transaminasas elevadas, y eso significa hepatitis crónica o cirrosis. ¿Cuál es el tratamiento para la hepatitis crónica B en este momento? El tratamiento es a base de interferón y asociado, interferón es por vía parenteral, por vía subcutánea, asociado a cualquiera de estos por vía oral, lamivudina, adefovir y entecavir. El primero que apareció por vía oral como antiviral, la lamivudina, se está dejando de lado porque hay resistencia. A los 6 meses, 5 meses, se vuelve resistente a los virus. Actualmente hay entecavir y adefovir. En algunos hospitales, en otros no hay. En mi hospital hemos dejado de usar la lamivudina, tenemos adefovir y tenemos entecavir en forma
todavía lo estamos consiguiendo bajo pedidos especiales porque es caro. El interferón se ha mejorado con lo que se llama el interferón pegilado, o sea, el PEG interferón, lo que nos evita tener que dar interferón cada 2 días o cada 3 días o 3 veces a la semana y dar solamente una vez a la semana. Es una liberación lenta del interferón. Ustedes saben que el interferón, que es lo que producimos naturalmente, lo que va a hacer es ayudar a inmunomodular y ayudar a aclarar un virus. Todos estos que ustedes ven en este color blanco son todavía considerados como experimentales, antivirales experimentales. Todos estos van en algún momento a salir, algunos se han quedado en el camino, varios de ellos no se usan, y algunas cosas como vacunas terapéuticas y terapias moleculares todavía son experimentales. Para fines prácticos, lo que es tratamiento para virus B crónico es interferón o PEG interferón asociado a lamivudina, si es que no tienen otra cosa, o interferón más PEG interferón asociado a defovir más entecavir. El tratamiento es un tratamiento que dura un buen tiempo, hasta 1 año, y más o menos estamos hablando de $600 o $700 mensuales por paciente. ¿Quiénes son los que mejor van a responder? Todos los que tienen hepatitis B crónica no responden igual. Los que mejor van a responder tienen lo que se llaman los predictores. Yo digo, es hombre, mujer, edad, todo, esos son los que mejor van a responder. Van a responder los que tienen más transaminasas más altas. Si yo tengo paciente que tiene 200 o 300 de transaminasas, ese paciente responde mejor que si uno que tiene 55 o 60. Es más, dentro de los protocolos, si alguien tiene hepatitis viral crónica B y no tiene multiplicado por lo menos por 4 sus transaminasas, no se comienza el tratamiento. Hay que escoger pacientes porque es caro el tratamiento. El que tiene un nivel bajo de DNA, o sea, de carga viral, ese paciente responde mejor. El que tiene más carga viral, más difícil de responder, tiene más virus. El paciente que adquiere la infección en edad adulta es mejor respondedor que aquel niño que nace de una madre que tiene virus B y lo transmite, va a responder mejor un adulto que ese niño, porque el niño ha tenido un montón de tiempo con el virus. Cuando hay histología hepática de inflamación, cuando la histología hepática uno tiene que hacer una biopsia para saber cómo van las cosas, cuanto más leucocitos hay alrededor, quiere decir que va a haber mejor respuesta. Las mujeres responden mejor que los varones, en algo nos ganan. Indudablemente que los que tienen HIV al mismo tiempo no son buenos respondedores, están hablando de una coinfección. Los que tienen virus de la hepatitis C y virus de la hepatitis B o virus delta no son buenos respondedores, por lo tanto son buenos respondedores los que no tienen estas cosas y lo que se llama genotipo. Hay diferentes genotipos de virus. Desafortunadamente el genotipo de nosotros en el Perú es un genotipo que no responde bien. O sea, necesitamos más dosis, más tiempo y responde menos porcentaje de pacientes. En otras partes, otras latitudes, otros genotipos responden mejor. Hepatitis C. Hepatitis C es un problema, como ustedes lo intuyen, de salud. Hay en todo el mundo alrededor de 200 millones de portadores en el mundo. Tenemos en Estados Unidos 3 o 4 millones, en Sudamérica 10 millones. Miren la cantidad de la barbaridad que tiene África, lo poquito que tiene Australia. El sudeste asiático y Asia Oriental tiene una barbaridad. Europa del Este tiene más que Europa Occidental. Este es el mapa de lo que es virus C. Virus C es un problema de salud entre nosotros. Sí. Mutante precore y mutante de escape. Son los diferentes tipos de virus que hay, diferentes tipos de virus que se van a comportar de una manera diferente. Son
Los mutantes precore son los que actúan de una manera muy diferente y tienen el gran problema, estos pacientes que tienen mutantes, que los medicamentos no van a ser buenos para ellos. Son los que han tenido tratamiento y han variado, se han protegido, el virus ha cambiado, ha hecho una mutación para poder protegerse el virus de la medicación. Y eso es igualito con el cuento de las cucarachas. Ustedes le echan un día un tipo de insecticida, se mueren todas las cucarachas, se siguen usando el mismo insecticida y estas cucarachas siguen, le hace cosquillas. Es lo mismo, los virus mutantes, por eso es mejor tratar lo que se llama el paciente naive, el paciente virgen, el paciente que recién lo tratan, a tratar a un paciente que ya recibió un tratamiento. Ese tiene mutantes y esos son virus muy difíciles de erradicar. Virus C, miren ustedes, en el mundo la prevalencia, Egipto tiene una gran cantidad, Bolivia tiene una gran cantidad, en el Perú estamos entre 1 y 2% de acuerdo a los estudios que se han hecho. En el hospital Almenara, el doctor Ferrandis y su grupo determinaron que habían entre los trabajadores de salud pacientes con el virus C. Se han hecho estudios en el 99 y en el 2000, se encontraron esta cantidad de pacientes. Se hizo un estudio de ver de a dónde venían estos pacientes con virus C que tenían positivo, trabajadores de salud, muchos de ellos, pacientes en hemodiálisis, era donde más porcentaje había de virus C. Ustedes saben que los filtros de los pacientes en hemodiálisis son reutilizados y ahora tienen cada uno a veces su filtro, pero muchas veces son reutilizados e intercambiados y la cantidad de virus B y virus C en esos pacientes es tremenda por la reutilización de filtros y por la inmunodepresión que tienen estos pacientes. En la unidad de hemodiálisis se encontró el porcentaje más alto en pacientes que habían recibido transfusiones, cirugía, transfusiones solas, trabajadores de salud. Se encontraron 9 pacientes en el año 2000 cuando se hizo un corte, pacientes con quimioterapia, acupuntura, drogas endovenosas, tatuajes, etcétera, etcétera, etcétera. Se encontraron pacientes virus C que no sabían que tenían el virus C, porque el virus C, como lo vamos a ver, no es como el virus B que hace enfermedad aguda. Trabajadores de salud que se hizo, este es un estudio que se hizo en todo Lima, de 2.122 pacientes, había en trabajadores de salud había 1.23 de positividad y entre pacientes había de aquellos transfundidos había 6, casi 7% de virus C positivo. Indicaciones de despistaje, ¿a quiénes hay que hacerle despistaje? Pacientes con cirugía mayor o procedimientos invasivos, pacientes que han recibido factores de coagulación hemofílicos, por ejemplo, antes de 1987, para que no se detectaba virus C, transfusiones sanguíneas antes de 1995, pacientes en hemodiálisis, pacientes que han tenido punturas, pacientes que tienen transaminasemia persistente, en pacientes niños recién nacidos cuya madre tiene virus C, estamos en la obligación de detectar si tienen virus C también. La historia natural del virus C, a diferencia del virus B, es que muy pocos hacen infección aguda, muy pocos hacen infección aguda, la gran mayoría hace infección crónica de frente. Si inoculan ustedes como hoy, y dentro de 10 años o 15 años le toman una prueba y tienen virus C. ¿Dice, pero de dónde? Y no han tenido ningún síntoma y tienen el virus C. La cirrosis ocurre después de 10 o 15 años de frente. No han pasado por el periodo de tener un periodo agudo o una hepatitis de tipo crónico. 20% de los pacientes que tienen hepatitis aguda C hacen cirrosis. De estos 4% hacen hepatocarcinoma, 6% se descompensan, 4% mueren. Después de 10 a 20 años de haber tenido el virus de la hepatitis C. La remisión espontánea es baja, menos del 15%.
Por eso es un virus rampante, es un virus peligroso, es un virus que hay que tenerle mucho cuidado. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico muchas veces se hace casualmente, cuando se hace despistaje, como por ejemplo se hizo en algunos hospitales, o cuando hay una hepatitis viral aguda sintomática, que es raro, pero cuando uno tiene un paciente con hepatitis viral aguda sintomática, tiene que hacer despistaje para A, para B y para C. Y los kits vienen todos juntos. ¿Existe un cuadro clínico? No existe un cuadro clínico, porque la mayoría no hace cuadro clínico. De frente le encontramos una cirrosis. ¿Y ¿por qué tiene cirrosis? ¿Dosamos virus C? Virus C. O sea, no hay un cuadro clínico. Las transaminasas pueden estar elevadas cuando hacen un periodo agudo. Hay el test de despistaje, es ELISA de tercera y cuarta generación, que es para screening de grandes poblaciones. Y cuando tenemos dudas, cuando ha salido negativo y creemos que hay virus C, o para confirmación, es el PCR, que es un test de tamizaje, es un test más caro, que lo hacemos cuando el paciente sospechamos que tiene virus C y que ha salido negativo. Y a través de la biopsia hepática se puede determinar también. El diagnóstico de la hepatitis crónica C con el test serológico para ELISA de tercera y cuarta generación, felizmente es de bajo costo. Tiene un 99% de sensibilidad y especificidad. Es la prueba de elección para el despistaje de virus C. Existen falsos negativos, pocos pero existen, en hemodializados o inmunodeficientes, y existen falsos positivos en algunas enfermedades de tipo autoinmune. Es bien bajo la cantidad de falsos positivos y bajos negativos. Cuando ustedes tienen un falso positivo, sospechan un falso negativo, pasan a PCR. El RNA cualitativo confirma la infección aguda o crónica en pacientes que han tenido ELISA positiva. Es innecesaria en pacientes con enfermedad hepática y factores de riesgo. Y un resultado negativo no excluye viremia. Puede haber disminución transitoria de la carga viral por debajo de los niveles de detección. ¿Cuál es el tratamiento de la hepatitis C? El tratamiento es también la mezcla de el PEG interferón más ribavirina. Inicialmente, cuando se comenzó a usar en el año 1986, el tratamiento comenzó con interferón. Menos del 10% respondía. Luego se pasó a la etapa de interferón de tipo PEG interferón sola, desde 1996, pero no andaban bien, menos de 30% respondían. Cuando se comenzó a usar interferón más ribavirina, con un antiviral ribavirina, mejoró bastante, pero estábamos por debajo del 40%, y actualmente el PEG interferón, que se usa una vez por semana, más la ribavirina todos los días, está alrededor del 60% de posibilidades de curación, 40% no se curan. La hepatitis crónica C, ¿cuáles son los predictores de respuesta al interferón y a la ribavirina? El genotipo 2 o 3 es mejor que el genotipo 1. En nuestro país tenemos más genotipo 2, desafortunadamente. Cuando hay bajo nivel de RNA de virus, de replicación viral, es mejor que un alto nivel. La edad menor de 40 años es mejor predictor que una edad mayor de 40 años. Una vez más, las mujeres responden mejor que los varones, y bajo el punto de vista de la biopsia, que es obligatorio hacerla antes de comenzar, cuando menos fibrosis hay, más o mejor respuesta. Genotipos, diferentes países del mundo tienen genotipos de tipo 1, 1 y 2. Nosotros tenemos en el Perú 1, el 89%, el 1A o 1B, el 89%, prácticamente el 90% es de tipo 1A o 1B, que no son buenos respondedores. Los que son mejores respondedores son los que tienen de tipo 2. Objetivo del tratamiento crónico es erradicar el virus y curar la infección, igual que en el B, y el objetivo secundario, en todo caso, es prevenir, estabilizar o inducir regresión de lesiones hepáticas, que
Quiere decir que aunque no curemos al paciente, sigue replicando el virus, pero al menos va a replicar menos, por lo tanto va a ir menos posibilidades de que vaya hacia el hepatocarcinoma. El tratamiento entonces está en las dosis que están mencionadas ahí, que no es necesario que se lo aprenda. La duración del tratamiento es para los de genotipo 1, 48 semanas. Estamos hablando de no un año, sino estamos hablando hasta de más de un año de tratamiento. Siempre y cuando haya una disminución de la replicación viral a los 3 meses. A los 3 meses se hace un corte, se le está dando al paciente. Si el paciente tenía gran cantidad de virus y disminuye a un 80%, ese paciente va a ser un buen respondedor, por lo tanto continuamos dándole 12 meses, 24 meses y se le puede dar hasta 48 meses si es que responde bien ese paciente. Pero si el paciente a los 3 meses se hace un corte y la replicación viral sigue igual, ese paciente va a ser un mal respondedor. Ya no seguimos dándole. No gastamos el medicamento en alguien que sabemos que no va a responder. Los de genotipo 2 o 3 tienen menos semanas de tratamiento. Hasta 24 semanas en 24 semanas pueden responder. Quiere decir que en medio año a veces es suficiente el tratamiento para estos pacientes. En general, para los de tipo de nosotros, los peruanos, hasta un año de tratamiento. El tratamiento de la hepatitis C aguda es una terapia altamente efectiva que puede llegar a 98%. El interferón dado en esas cantidades, seguidos por 3 meses por semana, por 20 semanas, y el inicio de tratamiento dentro de los 3 meses después del diagnóstico. ¿Cuándo es que es esta terapia altamente efectiva con interferón? Cuando hay una hepatitis aguda, que no es la más frecuente, o cuando tenemos un paciente, trabajador de salud, que se ha pinchado con un paciente que tenía virus C, y ese paciente se le comienza a dosar virus, si tiene virus y sale el virus positivo a través de ELISA de tercera o PCR, y ese paciente tiene 4 meses o 5 meses y ya comenzó a aparecer los anticuerpos para C. Estos pacientes solamente con interferón van bastante bien. Es probablemente el éxito mayor con el uso de interferón en estos pacientes, es aquellos pacientes que se han pinchado y que rápidamente han sido atendidos. No se les da el interferón apenas se pinche, sino cuando empiezan a aparecer las cargas virales. Hay una terapia de mantenimiento incluso en los cirróticos. Los cirróticos se les puede dar PEC interferón cuando estos pacientes tienen un mínimo de fibrosis, para lo cual hay que hacer una biopsia. Cuando tienen una muy poca cantidad de fibrosis, o sea, no hay mucha fibrosis, etapa 1 y 2, estos pacientes van a mejorar bastante. Estos pacientes van a retardar su replicación viral y por lo tanto son pacientes que van a ir menos rápido a un hepatocarcinoma. Y eso significa mucho en un paciente que tiene este tipo de enfermedad. Hepatitis crónica C, hay tratamiento en el paciente que va a recibir el trasplante hepático. Está indicado en una cirrosis descompensada y carcinoma hepatocelular, siempre y cuando el tumor sea menor de 5 centímetros o haya máximo 3 nódulos menores de 3 centímetros. El tratamiento de la hepatitis crónica va por abstinencia total de alcohol, tener un peso corporal óptimo, hay que vacunarlos para que no vayan a tener problemas con A o problemas con B. Son pacientes que fuman, deben dejar de fumar para que entren al tratamiento de hepatitis crónica con interferón y ribavirina. Las contraindicaciones para utilizar interferón o PEC interferón son que el paciente tenga enfermedad hepática descompensada, que esté en encefalopatía, que tenga citis, que esté sangrando por varices, que el paciente tenga depresión severa o enfermedad bipolar, porque el interferón puede empeorar una situación
bipolar o una psicosis, que el paciente tenga enfermedad autoinmune, no se puede usar interferón, que el paciente no deje de tomar alcohol y sea alcohólico, y que no esté dispuesto a dejar de tomar, y cuando hay farmacodependencia de drogas o cuando hay embarazo, interferón no se puede usar. Y la ribavirina, más el interferón, más que todo por la ribavirina produce anemia. Si el paciente tiene menos de 11 gramos de hemoglobina, hay que suspender el tratamiento o no se debe iniciar. Pacientes que hacen hemólisis, porque va a aumentar la hemólisis. Pacientes que tienen una insuficiencia renal no tratada, enfermedad coronaria, enfermedad vasculocerebral y artropatía botosa. En pacientes que tienen enfermedad comórbida, tampoco es significativa, o sea, tienen por ejemplo HIV o son pacientes cardíacos, diabéticos, no deben emplearse medicamentos o no entran al programa. Si hay una epilepsia no controlada, hipertensión arterial no controlada. Son enfermedades comórbidas que impiden. La presentación en el tiempo de los efectos adversos, conforme van avanzando las semanas de tratamiento, hay lo que se llama la pseudogripe, son pacientes que cada vez que reciben las inyecciones tienen todo un síndrome gripal, escalofríos, dolor de cabeza, mucho malestar de cuerpo, malestar de una miositis. Esta pseudogripe es algo que a estos pacientes les dura mucho tiempo durante el tratamiento. Pacientes que tienen fatiga y los pacientes entran mucho en depresión y ansiedad. Depresión leve, ansiedad leve va a incrementarse. Por lo tanto, estos pacientes tienen que ser bien controlados. Depresión mayor no se debe utilizar.